Hola, en este video les voy a explicar el tema de estiramientos o estirar bajo cansancio, o lo pueden ver también como fatiga, para que no cometan errores y no se anden lastimando. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a ver rápido cómo podríamos ver la fatiga o el cansancio. Entonces tenemos lo que es fatiga local, que la fatiga local va a hacer referencia a el estrés o el cansancio que tienes en una zona muy en específico, porque ese día o unos días antes o has trabajado durante la semana, depende que hagas, mucho esa zona del cuerpo. Digamos, si ustedes por sus movimientos predomina mucho utilizar las piernas, pues las piernas van a tener una fatiga local, porque todo el tren superior, digamos que no lo esfuerzan demasiado, entonces toda la parte de arriba no está cansada o fatigada, solamente de la cintura para abajo. En este caso sería el tren inferior. Entonces a eso lo consideraríamos como fatiga local, y la fatiga general sería de todo el cuerpo. Así que de plano te duele todo, estás muy cansado, porque lo que sea que estás haciendo pues hace que todo el cuerpo lo trabajes, y entonces generas fatiga general. Estos temas van a entrar dentro de la parte de lo que es entrenamiento concurrente, porque si tú tienes fatiga, digamos principalmente del cuerpo, no tanto mental, sino corporal, por así decirlo, estructuralmente hablando, es porque hiciste ejercicio, hiciste algún trabajo de fuerza. Entonces aquí ya tenemos que ver qué pasa cuando haces trabajo de fuerza y estiras, y además generas fatiga considerable. Entonces esto nos lleva a lo siguiente. Nos llevaría a, ahora tendríamos que la fatiga acumulada. Si ustedes no saben descansar, lo que van a hacer es que poco a poco no permiten al cuerpo regenerarse, no permiten adaptaciones adecuadas, y eso se acumula. Entonces, cuando ustedes empezaban bien a entrenar y no saben descansar, después se sienten cada vez más cansados, con mucho sueño, débiles, incluso muchas veces se enferman, porque el sistema ya no es capaz de soportar toda esa demanda física, que no nada más es del ejercicio, sino ya después en la vida diaria, porque tienes que hacer más cosas, pues te debilitas y te enfermas. Entonces recuerden que el descanso es vital para que ustedes tengan una adaptación, porque las adaptaciones se generan, adaptaciones o mejoras, como lo quieran ver, se generan en el descanso. Entonces, si ustedes no aprenden a descansar, las mejoras simplemente no se van a dar. Entonces, esto es importante para que no se estén lastimando, no se estén enfermando, y todo lo que hagan siempre sea a una mejora y les sea favorable. Entonces, eviten, en caso de que tengan fatiga acumulada por haber entrenado demasiado, o porque son muy intensos, o por lo que sea, aprendan a descansar. Recuerden que hacer más no les va a implicar mejor avance o avanzar más rápido. Entonces, esto que tiene que ver con los estiramientos, pues es lo que sigue. ¿Qué es lo que pasa con los estiramientos y con respecto a la fatiga? Pues todo recae en los músculos, ¿no? Ahorita vamos a dejar a un lado la parte psicológica, porque también hay cansancio mental, pero nos vamos a enfocar a la parte ya estructural, que podríamos verlo como los músculos. Entonces, cuando ustedes estiran, lo que haces es que alargas un músculo. Y cuando haces ejercicio prácticamente de cualquier cosa, desde ir a caminar al parque, o ya cuando tienes algo muy en específico, por ejemplo, desarrollar hipertrofia, fuerza máxima, fuerza resistencia, resistencia cardiovascular, trabajo pliométrico, velocidad de reacción, coordinación, equilibrio, lo que se les ocurra, van a tener que estar contrayendo, es decir, se contraen los músculos. Puede ser más o puede ser menos. Entonces, por un lado alargas y por el otro lado contraes. Entonces, ¿esto de qué nos sirve saberlo? Pues que la fatiga
lo que hace que tú llegues a la fatiga es que por un lado, que tú estás acumulando mucho estrés, mucho cansancio, siempre estás contrayendo el músculo, contrayendo, y eso qué hace que los músculos no estén alargados, al contrario, estén tensos por ese trabajo que hayas hecho de este lado. Entonces, si se fijan, como que no tiene mucha lógica, ya si lo ves de esta forma, no tiene mucha lógica estar estirando porque el músculo está cortado por estrés de lo que sea que hayan hecho al ejercitarse. Entonces, en este punto me voy a detener un poco más porque aquí está la clave de entender el por qué no debes de estirar cuando haces fatiga o si debes hacerlo. Todavía no respondemos la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? En general, cuando ustedes entrenan, acortan los músculos y los tensan, pero vamos a irnos a un caso tipo CrossFit o, por ejemplo, tipo CrossFit, que son bien intensos. Entrenan muy intenso y pasan dos cosas principalmente, bueno, dentro de muchas cosas, con respecto a la fatiga, se genera un medio ácido por todo el lactato que se genera al entrenar por ese tipo de trabajo, que tiende a ser anaeróbico. Cuando es anaeróbico, el oxígeno no entra a la célula, para lo cual la energía la busca de otra forma y entonces entra a lo que es la fermentación. Y cuando entra la fermentación se empieza a liberar lo que es lactato. Ese lactato hace que después de cierto momento ya no te puedas mover, por así decirlo, o disminuye tu rendimiento o necesites pararlo porque el cuerpo ya no da, necesita detenerse. ¿Por qué? Porque la cantidad de lactato que genera tu cuerpo se tiene que desechar y eso pasa a la sangre y después al hígado y se desecha. Pero cuando la generación de lactato es más rápido que la tasa de desecho, se empieza a acumular, para lo cual tienes que disminuir o te tienes que parar de hacer ejercicio. Y la otra es la reparación tisular, es decir, cuando al día siguiente acabas todo dolorido, a veces es 1 o 2 días, incluso en esa misma sesión de trabajo acaban súper adoloridos. Va a depender de muchas cosas, lo que le llaman agujetas o DOMS, que son Delayed Onset DOMS, Muscular Soreness, algo así, que son los dolores de aparición tardía. Entonces eso principalmente pasa cuando entrenan muy intenso. Cuando entrenan muy intenso se generan microdesgarros que se tienen que reparar. Entonces esos microdesgarros que se tienen que reparar, ¿dónde creen que se hacen? En un medio ácido. Entonces volvemos al mismo punto donde por cuestiones de lactato no es muy útil. ¿Pero por qué? Cuando el medio es muy ácido, los receptores a estiramiento, no sé si los demás, a algún otro receptor que se dedique a sensar otra cosa, le pase, pero los receptores, principalmente el órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular, se vuelven más sensibles. Entonces, ante el más mínimo estiramiento te va a doler más, porque en el medio ácido los hace más sensibles, para lo cual sugerencia aquí es que te esperes a que el lactato se deseche. Y la otra es cuando tienes mucho daño en el tejido por haber entrenado muy intenso, va a haber una reparación. Esos dolores que sienten después de entrenar muy intenso es esta reparación debido a la inflamación que se genera en eso que se microdesgarró. No es malo, porque es una micro ruptura. Cuando es un desgarre completo, ahí sí hay problemas, pero como son muy pequeñitas, se inflama y después duele. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está inflamado, todo lo que está a la periferia o al lado de lo está apachurrando, porque si estaba así, ahora está así. Entonces todo lo que esté al lado de él pues va a estar así apretado. ¿Qué creen que pase con los sensores o receptores que detectan el estiramiento? Pues van a estar deformados y constantemente están mandando la señal de que están estirados. Entonces te vuelves más sensible a un mínimo estiramiento. Incluso hasta respirar duele cuando entrenas muy duro, y a los 2 días o 3 días te duele todo, ni siquiera puedes caminar.
respirar duele, la vida duele. Entonces, de aquí ya pueden más o menos darse una idea de que cuando hacen este tipo de trabajo no conviene estirar para nada. Entonces, veamos en qué momentos sí conviene y qué momentos no conviene estirar y qué tipo de estiramiento. Ahora, recuerden que hay dos tipos de estiramientos. La intensidad de los estiramientos son dos, así de forma general. Alta intensidad para desarrollar flexibilidad y baja intensidad, que sería para calentar o relajarse. Si suponemos el caso donde se quieren volver muy flexibles y tienen que considerar que deben estar lo más relajado posible, tanto física como mentalmente, y estamos viendo que la parte mental no la vamos a tocar por ahorita, y en la parte física la fatiga genera que el músculo esté tenso y estresado, pues si quieren desarrollar flexibilidad con fatiga, ya sea local o general, y además acumulada porque no saben descansar, simplemente no estiren a desarrollar flexibilidad, porque solamente están invirtiendo tiempo en algo que no les va a favorecer. ¿Por qué? Una vez más, para que ustedes puedan desarrollar flexibilidad deben de llevar más allá de sus límites el tejido para poder desarrollar flexibilidad. Digamos que es de aquí para allá, pero si por la fatiga y además por lo que hacen en el día su músculo está cortado, yo no puedo llegar a ese punto porque está muy acortado, está tenso. Ahora, si lo hacen después de alguna sesión de velocidad, de cualquier tipo de fuerza, acrobacia, saltos o lo que sea, simplemente no les va a funcionar y la probabilidad de que se lastimen va a ser mayor. ¿Por qué? Si el músculo está tenso, está jalando hacia uno mismo, y cuando ustedes lo están llevando para afuera, pues está entre que sí voy y no voy. Entonces no permiten esa mayor extensibilidad para generar una adaptación adecuada. Entonces, querer desarrollar flexibilidad bajo fatiga de lo que sea no es bueno. La solución a esto es descansar, y una vez que descansas ya puedes estirar ahora sí. Ahora, la flexibilidad no se pierde así de la noche a la mañana como muchos creen. Lo que sucede es que a veces la musculatura se queda cortada por alguna contractura que hubo en el entrenamiento, pero no la detectan. Entonces, como no la detectan, se la pasan semanas, meses, incluso años así. Entonces no pueden ganar mayor extensibilidad. Esa es una. La otra, los descansos. Aprendan a descansar. Si todo el tiempo están cansados, simplemente no les va a dar el cuerpo ni para desarrollar esto, ni para hacerse más flexibles. Aprendan a descansar. Entonces, de aquí la importancia de que siempre, o no siempre, pero deben de considerar que cuando vayan a realizar una actividad física donde necesiten mucha flexibilidad, o al menos desarrollar la mínima necesaria para poder ejecutar los movimientos adecuadamente, no importa el deporte, no importa la actividad, le den prioridad a la flexibilidad, porque después, en caso de ya no necesitar más, simplemente se enfocan en mantenerla y ya después empiezan a trabajar todas estas cosas y ya no están mezclando estímulos, que después se vuelve muy complejo mezclarlos, el cual se afectan negativamente entre ellos y luego el avance es nulo, entonces se estancan. Entonces, no estiren a desarrollar flexibilidad bajo cualquier tipo de fatiga. Recuerden, deben estar lo más relajados y que el músculo esté lo más normal posible, que no esté tenso. Si están haciendo este tipo de trabajos, estiren suave, elonguen, hagan estiramientos suaves, porque eso les va a permitir mayor aceleración a la hora de que se quieran recuperar. Entonces, ahí la importancia de entender que los estiramientos pueden ser de alta o baja intensidad. Entonces, en este caso, los hacen de baja intensidad. Una forma muy fácil de darse cuenta el por qué no es bueno hacer estas cosas, para que se den cuenta y lo entiendan, es: imagínense que van a hacer trabajo de muchos saltos. Los saltos demandan mucho a las piernas. Entonces, antes de realizar su trabajo de saltos o de cualquier tipo de cosa que sea muy demandante muscularmente, pónganse de pie y bajen normal, a ver a dónde llegan. Y después del entrenamiento van a ver que no van a bajar
al mismo nivel, van a bajar, bueno, bajan menos, y eso se debe a la tensión que se produce por el entrenamiento. Entonces van a decir, yo perdí flexibilidad. No perdiste nada, es que el músculo está tenso y está cortado. Cuando descansas, en caso de que la musculatura no se haya quedado contracturada, descansas, la tensión desaparece y vuelves a bajar a donde alcanzabas inicialmente. Entonces, fíjense en la importancia de entender estas cosas, y son fáciles de comprobar cuando hacen cuando lo analizan, y si lo hacen, realmente pasa. Entonces, con esto sería todo. Contemplen esto y verán que se tienen muchos mejores resultados y no se andan lastimando. Entonces, sería todo. Nos vemos. Adiós.